Habíamos comenzado un tema que es de crucial importancia y yo quería utilizar el libro de los Salmos precisamente como el texto que Dios nos da para tener una relación íntima con Dios, que francamente es el llamamiento nuestro, hermanos. En este mundo donde vivimos y ahora con la inteligencia artificial, la distracción de cada individuo sobre la faz de la tierra que tiene acceso va a ser cada vez mayor, cada vez más dependencia de la red, del Internet, y al mismo tiempo cada vez más alejamiento de una relación profunda e íntima con Dios. Yo digo que el uso de ello no es malo en sí mismo, pero cuando se vuelve un extremo, como está ocurriendo con el Internet, sin la inteligencia artificial, ahora mucho más, hermanos queridos, tenemos que estar vigilantes porque estamos tocando al fin de una era. Estamos viendo cómo Alemania se está armando rápidamente, hermanos, y vemos ya claramente asomar en el horizonte el monstruo de la Tercera Guerra Mundial. Y es muy interesante que nosotros sabemos, por ejemplo, lo que se dijo ahí, algunos comentarios antes de entrar en materia, que habló nuestro ministro en México, el señor Neri, de cómo, citando lo que está ocurriendo con el Papa, con León XIV, que está haciendo de intermediario. Es muy interesante saber que la Iglesia Católica, no sabemos si es este o el próximo, va a lograr una paz, hermanos. Una paz que va a dejar al mundo asombrado. La guerra entre Rusia y Ucrania se va a detener por un tiempo. Y sabemos que por 2 años y medio, mientras el mundo se entrega a un intercambio comercial y de arreglos nunca vistos entre países y aún entre religiones, es muy interesante que el señor Putin notó de que no era muy correcto que los líderes de la Iglesia Oriental Ortodoxa, que envuelve la Iglesia Ortodoxa griega y la Iglesia Ortodoxa rusa y ucraniana, todos ellos que en un tiempo estuvieron unidos, hasta el año 1000 más o menos, fue cuando se llevó a cabo la separación entre el mundo ortodoxo del Oriente y el mundo católico del Occidente. Sin embargo, hermanos, lo que parece ser la indicación de la profecía es que va a haber milagros, como que hacer caer fuego del cielo a la tierra, como el profeta Elías, que viene, que hizo caer fuego del cielo a la tierra, hermanos. El mundo se va a quedar asombrado y el mundo entero está engañado, hermanos. No más haber presenciado lo que fueron las pompas fúnebres del Papa que acaba de fallecer, de ver sinceramente la gente sinceramente conmovida y las multitudes, hermanos, que acudieron allí y el mundo entero y los jefes de Estado, todos, en todo caso, hermanos, nosotros vamos a ser, como ya lo hemos mencionado en mensajes pasados, odiados de todas las naciones porque no somos parte de ese movimiento. Y lo que más parece ocurrir es que una vez que lleve a cabo ese milagro de hacer caer fuego del cielo a la tierra, los ortodoxos y los protestantes se unan todos con la Iglesia Católica, hermanos. Es muy factible que eso ocurra. Y lo que sí va a ocurrir, que sabemos, es que va a haber un tiempo de paz, lo que llamaba una pax romana. El Imperio Romano logró establecer paz a lo largo de todo su imperio, cuando logró dominar todos los pueblos que tenía bajo su dominio, y se podía viajar de un lugar a otro del Imperio Romano sin pasaporte, y había orden y había paz por el temor al poder de Roma. Y lo que va a ocurrir, sabemos nosotros, hermanos, durante los primeros 2 años y medio en que la bestia se va a transportar y el falso profeta a Jerusalén, y aquí me metí a hablar de profecía y esto lo tenía planeado para el próximo sermón, pero ahí yo les doy el aperitivo. El hecho es que va a haber un periodo de paz, hermanos, y a esa paz es a la cual se refiere el apóstol Pablo en la primera epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 5, creo que es, o al final del capítulo 4, donde dice: cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos el día del Señor. Vendrá como ladrón en la noche. O sea que va a ser 2 años y medio. Estamos hablando de los últimos 3 años y medio del gobierno humano sobre la faz de la tierra. Y durante 2 años y medio
va a ser una gran tribulación para el pueblo de Dios. Pero el resto del mundo, hermanos, va a estar comerciando y van a estar creyendo que ahora sí llegó el tiempo de el Mesías, de un falso Mesías, porque va a haber muchos milagros que van a engañar a muchos, y 2 años y medio que van a representar la peor persecución en la historia para nosotros, hermanos, para los que guardamos el sábado, que fue el primer elemento de persecución del rey Constantino contra los que no guardaban el domingo. Eso se nos viene, hermanos, tenemos que estar en mucha comunión con Dios, y eso era el tema que yo quería desarrollar hoy. Y por 2 años y medio el mundo va a querer paz y seguridad. Y ya vemos que este Papa está empezando a lograr ya un progreso en establecer una paz. Y va a haber una paz entre Rusia y Ucrania, por cierto, por 2 años y medio posiblemente, al cabo de los cuales, hermanos, llegará el último año, que se llama el Día del Señor, en el cual sonarán las 7 trompetas y las 7 últimas plagas, y ahí es cuando Dios va a intervenir como nunca antes en la historia humana y va a terminar con todos los gobiernos del mundo. O sea que el mundo va a llegar al colmo del engaño, hermanos, cuando se logre una paz, se acabe la guerra entre Ucrania y Rusia. Y interesante, hermanos, también lo sabemos por profecías, lo voy a demostrar en un futuro estudio. Esos países, incluyendo Ucrania y Rusia, van a volverse los peores enemigos del Occidente, tal como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, pero eso lo voy a explicar después. ¿Cómo lo sabemos, hermanos? Y nosotros, Dios nos ha permitido saber lo que se viene con estas noticias que el mundo oye y dice, bueno, este Papa va a poder establecer la paz, pero les digo, va a ser una paz engañosa. Primero que todo, como les digo, eso va a ocurrir en los últimos 3 años y medio antes del retorno de Cristo, y por 2 años y medio de esos 3 años y medio se va a llevar a cabo la peor persecución contra nosotros, contra la iglesia de Dios, la iglesia que cree en el verdadero Cristo, no en un Cristo de pelo largo, ni un Cristo derrotado, como ellos siempre presentan, es un Cristo crucificado. Cristo murió por nosotros, hermanos, pero ellos mantienen en todas partes esa imagen de un Cristo colgado y con cabello largo. Ese no es el verdadero Cristo, nosotros lo sabemos, y hay muchas otras cosas que yo les he dicho que identifican al verdadero Cristo y el mundo no lo conoce. Nosotros lo conocemos, hermanos, porque procuramos obedecer a Dios y Él nos ha llamado y nos ha abierto la mente. Y como dice, buen entendimiento tienen los que guardan sus mandamientos. Y como siempre les repito, el verdadero Cristo no tenía el pelo largo. Y eso lo podemos demostrar, que no lo voy a hacer ahora. El verdadero Cristo no murió un viernes. El verdadero Cristo no resucitó un domingo. El verdadero Cristo no vino a abolir la ley de Dios. El verdadero Cristo no nació el día de Navidad. Una y otra vez les puedo citar más. Y el mundo entero está convencido de ese Jesús, tanto que, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 11 de la segunda epístola a los Corintios, hay 2 Jesús. Uno que es el Jesús falso que el mundo adora y otro es el verdadero Jesús que nosotros conocemos, gracias a Dios, porque nos ha abierto el entendimiento y guardamos sus leyes. Pero eso lo voy a explicar más en detalle en el futuro, y también cómo va a ser la Tercera Guerra Mundial. Alemania está en pleno desarrollo, mejor dicho, entre don Putin y don Trump, despertaron un monstruo, hermanos, dormido. Alemania, la antigua Siria, que está en muchas partes de la Biblia, se va a levantar y ya se está levantando al fin de los tiempos, hermanos, y hará estremecer al mundo entero una vez más. Y por última vez, el imperio asirio, que hoy en día va a ser Alemania, y el señor Trump, negándole ayuda económica para la defensa a Europa, ha obligado a los europeos a decir no podemos confiar en Estados Unidos, y al mismo tiempo el señor Putin amenazando todas las fronteras de Europa, tratando de recobrar lo que era antiguo el dominio de la Unión Soviética, tiene también asustada a toda Europa, y entonces se despertó ese monstruo. Y ellos tienen la mejor tecnología, la más eficiente, la más poderosa, hermanos. Entonces, hasta ahí los dejo y luego les mostraré en la palabra de Dios cómo va a ser el enfrentamiento final entre el mundo oriental, principalmente Rusia y la China, Corea del Norte, Irán, seguramente también será parte de esos reyes del Oriente, y el mundo occidental con Alemania a la cabeza, mis queridos hermanos. Ya estamos viendo los actores y se perfilan cada vez más en forma cada vez más clara. Lo vamos viendo
y nosotros, gracias a Dios, entendemos la profecía y sabemos cómo se va a desarrollar el asunto y ustedes lo van a ver. Van a ver que va a haber una paz y esa guerra entre Ucrania y Rusia se va a detener. Y no les voy a contar más por ahora. En todo caso, vamos entonces. Qué interesante cómo nuestro hermano hizo un excelente sermoncillo. Y yo les quería hablar hoy en continuación a lo que hicimos la otra vez, cuando Jesucristo dice, venid a mí, todos los que estáis cansados y trabajados. Los voy a leer y luego vamos a ver cómo el libro de los Salmos es la clave. Porque escritos, la mayoría fueron por un hombre según el corazón de Dios, que amaba a Dios profundamente. Usted lo ve, uno leyendo en los Salmos, ve el amor que David le tenía a Dios. Era una cosa verdaderamente admirable, que nos sirve de ejemplo hasta el día de hoy, y que nosotros debemos desarrollar también ese tipo de amor apasionado por nuestro Dios. Y entonces Jesucristo pronunció estas palabras que nos llenan de consuelo, sabiendo que están a nuestro alcance. Él nos da las condiciones, pero lo vamos a leer otra vez. Yo les hablé, creo que fue la vez pasada, de aceptar esta invitación de Jesucristo que encontramos en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo. En el capítulo 11 del Evangelio de Mateo, versículo 28. Capítulo 11, versículo 28 del Evangelio de Mateo. Nos dice nuestro amado maestro, descendiente del rey David, que vino a rescatarnos y a hacer de nosotros un reino de reyes y sacerdotes, pero mientras estamos en esta vida, hermanos, donde todavía somos vulnerables y débiles, sujetos a depresión, a tristeza, a toda clase de situaciones, nos ofrece este punto de apoyo maravilloso que se cumple cuando nosotros lo hacemos de acuerdo con esa invitación y las condiciones para que se cumplan esas promesas. Lean, por favor, hermanos, capítulo 11 del Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28, y veamos estas palabras. Y lo que Dios dice, hermanos, Dios lo cumple. A veces Dios no cumple las cosas para nosotros porque no las creemos. Como le dijo a Pedro, ven a mí, cuando le dijo, Señor, si eres tú, déjame andar sobre el agua. Dijo, ven acá. Y empezó a andar sobre el agua, pero luego se asustó cuando vio el oleaje y el viento, se empezó a hundir. Y le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? O sea que nosotros tenemos que desarrollar esa fe, hermanos, acercándonos a Dios. Y siempre lo repito, con el método que Jesucristo nos dio, cuando les dijo que no habían podido echar ese espíritu que había en un joven, en que no habían podido echarlo cuando Jesucristo bajó después de la transfiguración, les dijo, por vuestra poca fe. Y yo hablo para mí, hermanos, pero Él nos dijo cuál era la clave para desarrollar más fe, que estamos no muy propensos a hacerlo, es ayuno y oración, hermanos queridos, que es algo que todavía no practicamos como deberíamos hacerlo y cada vez nos damos más cuenta de lo que Dios nos recomienda hacer es sumamente benéfico para la salud mental y para la salud física. Mucha gente le tiene miedo al ayuno, sin embargo es de gran beneficio y produce resultados que hoy en día cada vez más confirma la ciencia, que antes la misma ciencia decía que era muy peligroso. O sea, que no se confíen mucho de la ciencia, es mejor confiarse en lo que Dios dice, siempre queda confirmado como cierto y verdadero. Entonces nos dice aquí el maestro en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo, venid a mí todos los que estáis trabajados, y hoy en día se habla del estrés, eso es estar trabajado, y angustiado, y cargados. También hoy en día se habla mucho del estrés y que no hay forma mejor dicho, responder con todas las responsabilidades que tenemos encima, que nos abruman. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo se logra eso, hermanos? Vemos que el rey David sufrió mucho estrés y tenía mucha carga y muchas responsabilidades, y vamos a ver un aspecto de ello que ya les he mencionado antes, pero que es importantísimo para nosotros hoy en día, hermanos, cuando la distracción continua nos quiere arrebatar la relación con Dios. El poco tiempo que nos queda, que deberíamos dedicar a Dios, nos lo quiere absorber el medio en que vivimos. La gente es adicta al Internet, hermanos. Es muy útil. Gracias a Dios, gracias al Internet, la palabra de Dios se ha difundido en español. Tenemos más de
70 millones de visitas al canal nuestro, hermanos, queridos. Es tremendo, hay mucho más que en inglés, gracias al Internet, pero al mismo tiempo, hermanos, es un arma de doble filo y que hay mucha gente que es adicta a ello. No es sino uno andar por la calle, que hay gente que andan así, por poco se tropiezan con todos los que vienen en la otra dirección, o ir a un aeropuerto y están todos así. Como dijo un ministro que venía de Australia, ya falleció, dijo, yo no sabía que los ingleses eran tan piadosos, porque volvió desde Australia, voló primero a Londres, y dice, yo cuando llegué y los veía estaban todos así. Y yo dije, ¿cómo? El pueblo inglés, yo no sabía que era tan piadoso. Usted ya sabe qué es lo que estaban haciendo, todos pegados de su smartphone, hermano, inclinados. Y es, bueno, yo me siento claro que yo es un fenómeno del otro extremo, hermanos queridos. Cuando paso por un control del aeropuerto y me dicen, ¿y su celular? Digo, no tengo. ¿Y su laptop? Digo, tampoco tengo. Me miran como si fuera de otro planeta, ¿me entiendes? Bueno, pero gracias a Dios siempre me ayuda con personas que saben manejarlo equilibradamente. Y siempre, a donde quiera que llego, tengo un contacto. O sea, no quedo perdido, no me pierdo del mapa. Si voy a España, allá tengo mi contacto. Si voy a Portugal, allá está mi contacto. Y ahora mañana voy a ir a Colombia y allá está mi contacto también. Bueno, en todo caso, hermanos, me aprovecho de los que ya lo tienen para no llevarme yo el peligro de la adicción, mis queridos hermanos. Capítulo 11, versículo 28, venid a mí. Fíjense, esa palabra venid a mí ya nos dice, vengan a mí personalmente. En el espíritu, nosotros tenemos una tecnología que Dios puso en nosotros, que es muy superior a la tecnología del Zoom y de todo aquello en que la gente se conecta. Nosotros nos podemos conectar con el tercer cielo, hermanos. Tenemos acceso, como dice el apóstol Pablo, al trono de Dios directamente, hermano. Y sabemos que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios el Padre y nos ofrece. Tenemos que aprovechar, y se lo voy a leer, si se les ha olvidado, hermanos, está en el capítulo 10 del libro de los Hebreos, encontramos ese privilegio tan grande que tenemos, hermanos, de tener acceso al trono de Dios. En el capítulo, Hebreos capítulo 10, dice aquí, en el capítulo 10 y versículo 19 del libro de Hebreos, y luego vamos a ir al capítulo 11 de Mateo otra vez. Dice, pues donde hay remisión. Versículo 19 del capítulo 10 de la epístola a los Hebreos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Recuerde que en el lugar santísimo, usted lee en el capítulo 16 del libro del Levítico, únicamente el sumo sacerdote tenía acceso al lugar santísimo, que era físico, pero ahí estaba la presencia de Dios. Ahí estaba el arca y ahí la presencia de Dios estaba. El único que podía entrar ahí una vez al año y ayunando era el sumo sacerdote, hermanos. Nosotros hoy tenemos acceso en cualquier momento al tercer cielo, donde está el lugar santísimo, el real, que era reflejo el que estaba aquí abajo. El de allá arriba, hay un lugar santísimo que es donde mora la presencia de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo, y nosotros tenemos acceso en cualquier momento, hermanos. Si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, pedimos a Dios misericordia, Jesucristo intercede por nosotros, y tenemos acceso directo a aquello que era fuera de alcance de todo el pueblo de Israel físico, y únicamente entraba una vez al año ayunando. El día del ayuno, el sacerdote, el sumo sacerdote, podía entrar allá, que era figura de Cristo. Y él ahora entró allá en realidad en ese lugar y nos ha abierto el camino, porque por medio de él tenemos perdón de pecados, hermanos, y el Padre nos acepta en su presencia a nosotros. Y así lo dice aquí. Luego, entonces veamos lo que dice aquí. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, o sea, por su propio sacrificio, no un sacrificio físico, sino el cumplimiento de todos los sacrificios, fue la muerte de Cristo. Dice, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Acuérdense, dice, venid a mí. ¿A dónde nos está pidiendo que nos acerquemos? Al tercer cielo, donde Él está sentado a la diestra del Padre, hermanos. Y tenemos acceso.
Y si no lo aprovechamos, Dios nos va a pedir cuentas. Jesucristo, yo morí y pasé por todo lo que ustedes saben para poder abrir el camino para que ustedes tengan acceso al tercer cielo. ¿Lo han utilizado o no lo han utilizado? O sea que tenemos un privilegio indescriptible y Dios no, nos va a pedir cuentas si no lo aprovechamos, hermano. Una vez más, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es la Nueva Jerusalén, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, convencidos de que sí estamos y tenemos entrada a la presencia de Dios, purificados los corazones de mala conciencia, o sea, arrepintiéndonos, confesando nuestras ofensas, pidiéndole a Dios perdón por medio de ese sumo sacerdote que está sentado a su diestra y lavado los cuerpos con agua pura. Ahora, no quiere decir que nos tenemos que bañar antes de entrar a la presencia de Dios, sino que ese lavarnos es la palabra de Dios que lava nuestra conciencia cuando verdaderamente meditamos y reflexionamos y nos sumimos en esa palabra. Vean ustedes, explicado por el mismo Cristo en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, mis queridos hermanos. Capítulo 15 del Evangelio de Juan, leemos lo siguiente. Versículo 1 dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Miren lo que dice el versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Si leemos la palabra de Dios y meditamos en ella, limpia nuestra conciencia, hermano, desplaza pensamientos que no deben estar ahí y nos llena de la presencia de Dios. Y veamos cómo está esto explicado en otra parte de la Biblia, a ver si me acuerdo en este momento, pero dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando estamos haciendo estudio bíblico y nos concentramos en esa palabra y la asimilamos, tenemos acceso a Dios porque tenemos el corazón limpio. Y en la epístola a los Efesios, ya me acordé, miren ustedes cómo Dios también habla de esto y lo que se refiere es precisamente a lo mismo, hablando de su esposa, en el capítulo 5 de la epístola a los Hebreos. Dice, a ver si lo encuentro. En el capítulo 5, versículo 26 de la epístola a los Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 26 dice, para santificarla, o sea, nosotros, la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, que no es un lavamiento físico, aunque nos sobra que lo hagamos. Estaría bien, como nos lo ha explicado también el doctor Mondragón, que es bueno orar cuando nos hemos levantado y bien despertado y nos hemos bañado para entrar en la presencia de Dios. También se puede hacer, pero lo esencial es, ya lo ven ustedes en dos partes, la palabra de Dios nos lava, nos limpia, y entonces podemos entrar a la presencia de nuestro Padre y de Jesucristo sentado a su diestra. Una vez más dice, venid a mí. Y leamos una vez más Hebreos capítulo 10, las condiciones que están ahí claramente escritas. Dice capítulo 10, versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, como les digo, esa libertad no existía en el antiguo pacto. Únicamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar, hermanos. Y dicen, y tenía que estar andando en rectitud. Y dicen que después de aquello, cuando el sumo sacerdote entraba, muchas veces estaban en pecado los sacerdotes, y entraban y se amarraban una soga en el tobillo, porque muchas veces morían en la presencia de Dios, hermanos. Entraban indignamente a la presencia de Dios y los tenían que sacar con una soga. Eso ocurrió literalmente en el culto del pueblo de Dios, pero que lo hacía indignamente, y los sacerdotes estaban corrompidos, hermanos, como lo denuncia muchas partes de la Escritura. Pero aquí dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo,
por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, o sea, su sacrificio llenó todos los demás sacrificios. El sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio, un becerro, y también tenía que ofrecer cordero y macho cabrío, diferentes números para poder acercarse a Dios. Jesucristo ya cumplió eso, pero nos pide entonces que tengamos una conciencia limpia y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, con convicción, hermano. Por eso el ayuno ayuda y la oración ayuda a aumentar esa fe porque eso nos acerca a Dios. Él es más real para nosotros. Purificados los corazones de mala conciencia, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, hermanos, como dice 2 Corintios capítulo 10 y versículo 5, y también, como dice Jesucristo, haced morir. Nos dice la palabra de Dios, todo lo que esté en contra de la ley de Dios tenemos que crucificarlo, como nos lo explica también la palabra de Dios. Entonces dice, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ya ustedes ven que eso es lavados con la palabra de Dios. Habiéndonos sumergido en esa palabra, en el estudio, no superficial, sino pidiéndole a Dios, como decía David, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces penetramos más profundamente en esa palabra que a primera vista hay cosas que no entendemos, pero Dios nos puede mostrar todo lo que hay, hermanos, detrás de un solo versículo. Puede haber gran sabiduría y mucha información útil para nosotros. Lavado los cuerpos con agua pura quiere decir entonces, como ya se los demostré con 2 escrituras, lavada la conciencia con la palabra de Dios. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra fe, de nuestra esperanza. Firme sin fluctuar quiere decir que tenemos que ser constantes, hermanos. Oración a tarde y a mañana. Continuamente, también se los he explicado, pero a eso volveremos porque lo descuidamos. Porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, lo que estamos haciendo aquí, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y hoy en día es un problema en la iglesia, hermanos, sobre todo después de la pandemia, cuando tanta gente se acostumbró a ver los servicios por el servicio del Internet. Dijeron, bueno, yo estoy muy cómodo en mi casa, yo me quedo aquí y yo solamente prendo el Internet y busco la clave y desde aquí, desde mi propia casa, ya no necesito ir a la iglesia. Y miren lo que dice aquí, no dejando de congregarnos. Recuerden que el sábado es una santa convocación. Y si estamos en casa y estamos en buena salud y no nos acudimos al lugar que tenemos al alcance para congregarnos, estamos quebrantando el sábado. Y fíjense, lo leo en el capítulo 23 del libro del Levítico, ustedes lo van a leer. Ya está clarísimo, hermanos, cómo mucha gente hoy en día que se acostumbró a la comodidad de su casa y no quiere ir a congregarse como está ordenado. Miren lo que dice en el capítulo 23, versículo 3 del libro Levítico, capítulo 23, versículo 3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación. Ahí está. Ya el que se queda en casa pudiendo asistir a la congregación está infringiendo el día sábado. Se está engañando si cree que lo está guardando. Lo está infringiendo. Ningún trabajo haréis. O sea que está clarísimo, santa convocación. Dios es el que tiene la autoridad para decir, reúnanse todos. Alguien nos dijo alguna vez, bueno, si yo soy el templo, yo ya no necesito irme a convocar donde todo el mundo está, porque yo también soy el templo. Dice, sí, nosotros somos el templo, cada uno de nosotros en particular es templo del Espíritu Santo y la palabra lo dice, de primera epístola de Corintios, capítulo 6, usted lo pueden encontrar ahí, está clarísimo, vosotros sois, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero también dice, somos piedras vivas de una casa espiritual, todos nosotros, cada uno hace parte de un templo en el sentido más mayor no más mayor, en el sentido mayor de que somos partes de un edificio que Dios está edificando, hermanos queridos, que Dios está construyendo, y somos parte y somos piedras vivas. O sea, por un lado somos piedras vivas del templo de la iglesia y por el otro nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que mora en nosotros. Hay que entender ambas cosas.
Entonces dice, mantengamos firmes sin fluctuar, capítulo 10, versículo 23 de la epístola a los Hebreos, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estamos aquí hoy, hermanos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y eso es un problema actual hoy en la iglesia y fue tratado en forma muy específica en el último Consejo de Ancianos, qué hacer cuando las personas han adquirido el hábito de quedarse en casa, cuando pueden congregarse. No estamos hablando de gente que está aislada a 500 kilómetros de su congregación o a 2 horas, aunque hay gente que hace el trayecto, pero si los que todavía lo puedan hacer, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Se acostumbraron durante la pandemia, hermanos. Es el problema actual que tenemos, sino exhortándonos unos y tanto, exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y el día se acerca, hermano. Estamos viendo los actores de la última escena del drama humano están ahí perfilándose. Lo que faltaba era que Alemania se despertara y ahora se despertó. No tuvo más remedio. Trump les negó ayuda militar. Trump es el señor Putin es una amenaza y ellos entonces los despertaron, hermanos, y vamos a ver lo que va a pasar. Que ya está escrito qué papel van a cumplir ellos, hermanos. Van a ser el poder de la bestia y va a ser principal potencia que nos va a perseguir a nosotros también. Entonces, y fíjense lo que dice inmediatamente después, hermanos. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea que el que no se congrega, pudiéndose congregar, está infringiendo el día sábado y se acostumbra a pecar y está corriendo un gran peligro. Es el versículo que sigue inmediatamente después, hermanos. Porque si pecaremos voluntariamente, ya les dije, el que no se congrega pudiéndose congregar está infringiendo el día sábado porque es una santa convocación ordenada por el Creador, mis queridos hermanos. Ahora, en los tiempos que estamos viviendo, hermanos, es de vital importancia desarrollar esa relación íntima con Dios que Él quiere tener con nosotros. Somos la esposa de Cristo y no hay relación más íntima que la que puede haber entre marido y mujer, en todos los sentidos, hermanos, y nosotros espiritualmente debemos entender eso, que Dios añora tener esa relación profunda con nosotros y Jesucristo, una vez más, como vayamos a Mateo 11 y vemos cómo aquí la escritura misma se va explicando, una vez más, venid a mí. 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Dígame quién aquí en esta sala no está trabajado y cargado, hermanos. A todos nos llegan momentos de estrés y de esa palabrita es muy común en el vocabulario contemporáneo, es el estrés y la depresión, que es un producto último de un estrés que no ha tenido alivio. Se va convirtiendo ya en un hábito y francamente en una enfermedad, mis queridos hermanos, porque es demasiado, el cuerpo nuestro no está diseñado para soportar angustia, tristeza, estrés. El cuerpo nuestro es muy limitado, por eso la palabra angustia significa angosto. Somos angostos, tenemos que buscar una salida. Esa salida es Jesucristo, el verdadero Cristo. El mundo no lo conoce. Busca una salida en el alcohol, busca una salida en el cigarrillo, busca una salida en las drogas, busca una salida en la pornografía para relajarse. Busca una salida donde no está la salida, sino que viene a empeorar el problema a la larga. Nosotros tenemos la clave, hermanos, superior a cualquier psiquiatra y a cualquier psicólogo. Para Dios nada es imposible. Pero por falta de fe a veces no acudimos a Dios cuando nos está ofreciendo. Pero tenemos que buscarlo y siguiendo las condiciones que Él nos da. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Él es el alivio. Cuando desarrollamos el hábito de la oración y esperamos, no somos superficiales, hasta que percibimos que estamos en la presencia de Dios, hermano, es un alivio, hermano.
Y uno puede contarle todas sus tristezas y sus miserias, hermanos, y Él escucha, y tiene el poder de escucharnos a todos y a cada uno en particular, hermanos, algo que no alcanzamos a entender, pero Él tiene ese poder, y cuánto más poder para aliviarnos, hermanos. Aquí dice, y yo os haré descansar. Yo espero que muchos de ustedes han experimentado eso, están en una crisis de muchas que nos suceden en la vida, hermanos, y deciden, voy a ayunar, voy a acudir a Dios. Es como cuando el computador ya no trabaja, dicen que uno de los mejores remedios es apagarlo, después volverlo a aprender. El ayuno es como apagarlo, no voy a comer, no voy a distraerme, no voy a ver televisión, no voy a estar pegado en internet, voy a acercarme a Dios, voy a leer. El señor Acto llegó a ser muy intenso. Leía 1 hora, oraba 1 hora, meditaba 1 hora y volvía otra vez. Leía, oraba, meditaba. Continuamente. No que lo tengamos que hacer así, pero es un ejercicio extraordinario que nos acerca a Dios, nos lava la mente, hermanos, y nos alivia de tanta carga, como él mismo lo dice aquí, y de tanto trabajo, y sentimos alivio, y está al alcance de la mano. ¿Por qué muchas veces no lo encontramos? Porque no somos suficientemente diligentes, sino que lo hacemos superficialmente, hermanos. Dios dice, si quieren encontrarme, me tienen que buscar de todo corazón. Y para buscarlo de todo corazón no pueden estar aquí viendo un ratico una película o aquí viendo aquí alguna cosa en el internet o viendo. No. ¿Dónde estaba Jesucristo cuando fue a ayunar? Al desierto, hermanos. Allá no había nada. No más que estaba Él y Dios. Y el campo vacío. No había distracciones de ninguna clase. ¿Dónde estaba Moisés? Estaba en la montaña, él y Dios. Estaba ayunando. ¿Dónde estaba Elías cuando ayunó 40 días y 40 noches? Caminando, alejándose cada vez más de la civilización hasta que llegó al monte Oreb, o sea, al monte Sinaí. Esos son ejemplos que Dios nos pone, que nos deben servir de una ilustración, que hay que alejarse de todo. Cuando uno se aleja de todo y confía en Dios, hermano, la carga se alivia y después Dios nos da el poder para resolver los problemas. Y Él mismo lo resuelve. Como dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas o tus sendas, como dice otra versión. A veces no lo usamos y ahí está al alcance, lo está prometiendo. Dios no miente, hermano. Él no miente. Si uno cree esto y lo aprovecha, hermanos, nuestra vida cambia y se enriquece y caminamos con esa serenidad de que estamos en la presencia de Dios. Como decía Elías, vive el Eterno en cuya presencia estoy. Por eso le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía ni de temor, sino de amor y de dominio propio. O sea, cuando uno aprovecha eso, aviva el fuego de la presencia de Dios en nosotros, hermanos, y se acrecenta esa intimidad entre Dios y nosotros, y nos libera y nos arregla, nos ayuda a arreglar los problemas, hermanos. A veces creemos, no, es que si yo dejo de hacer esto se va a caer el mundo. El mundo no se va a caer. A mí me gusta mucho el ejemplo de Marta y María, hermanos. Recuerden, María estaba sentada a los pies de Jesucristo, hermano. Estaba Dios ahí con ellas. Dios hecho hombre. Yo a veces me pongo a pensar lo que era aquello. Y ella estaba sentada a los pies de Jesucristo escuchándolo y Marta ocupadísima porque estaba sirviendo. Y eso no se le quita el mérito. Pero vino y le dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja trabajar sola? Dile pues que me ayude. ¿Se acuerda la respuesta de Jesucristo? Dice, Marta, Marta, afanada, estás por muchas cosas, solo una cosa es necesaria. María escogió la mejor parte y no le será quitada. Cuando ponemos nuestra, no quiere decir que uno se vuelva descuidado. La diligencia de Marta es admirable y la debemos de tener, pero no poner eso primero que nuestra relación con Dios. Y cuando buscamos una relación con Dios y empezamos un día y nos levantamos suficientemente temprano, son cosas muy prácticas, hermano. De modo que uno sienta, estoy en la presencia de Dios. Como dice, tu presencia supliqué de todo corazón. Eso requiere un esfuerzo, hermano. Y es el cumplimiento del primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y eso implica tener la mente limpia para que Dios nos reciba, porque dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y también dice, el que ama la limpieza de corazón tendrá la amistad del Rey por la gracia de sus labios.
cuando nos arrepentimos de nuestras debilidades y las confesamos y pedimos perdón y hablamos, Dios nos recibe por la gracia de los labios porque viene de un corazón sincero, arrepentido, porque todos fallamos, hermanos. Pero Dios nos acepta así en su presencia, porque Jesucristo está ahí continuamente intercediendo por nosotros, hermanos. Luego dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Yo les expliqué muy claramente qué es el yugo. Muchas veces ustedes le pueden preguntar a varias personas, ¿cuál es el yugo? Pueden tener 5 o 10 respuestas. Lo mejor es buscar en la Biblia misma. Yo les dije, en Jeremías 5:5 dice, ¿cuál es el yugo? El yugo es la ley de Dios, los 10 mandamientos. Llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, obedézcanme. El que me ama, guarda mis mandamientos. Ese es el que me ama, el que guarda mis mandamientos. ¿Cuántas veces lo dijo, hermanos, en el libro de Juan? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso. O sea, tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe a ser mansos, quiere decir lento para la ira. Eso es una característica de Dios mismo, que soy manso y humilde de corazón. Jesucristo nos dice, aprendamos que Él es Dios y dice que es humilde de corazón. ¿Y dónde vemos esa humildad? Él mismo lo decía, las palabras que yo digo no son mías, es el Padre el que habla por medio de mí. Las obras que yo hago no soy yo el que las hace, es el Padre quien las hace por mí. Siempre le daba la gloria, se la atribuía toda a Dios, hermano. Eso es la humildad de nosotros, no enorgullecernos por lo que es los dones o lo que tenemos, que viene todo de Dios. Y hay que reconocer de dónde viene, porque el peligro de Satanás fue que él, viendo su propio resplandor, se le subió a la cabeza. No reconoció de dónde venía, quién se lo había dado. Y a veces nos puede ocurrir eso, hermanos queridos. Dice, aprended, llevad sobre vosotros mi yugo. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es una promesa, hermanos. Dios cumple lo que dice. Porque mi yugo es fácil y ligera. Mi carga, ¿está hablando de qué? De los mandamientos. Ya les dije, en Jeremías 5:5 ustedes ven la interpretación de lo que es el yugo. Él fue donde los que sabían las escrituras, los que tenían al alcance los libros de la ley, y fue a hablar con ellos, dice, porque ellos conocen la ley de Dios, pero ellos también rompieron las coyundas y rompieron el yugo, o sea, quebrantaron la ley de Dios. No querían someterse a un yugo suave, que es es la ley de Dios. Y fíjense que el apóstol Juan lo confirma, donde dice, 1 Juan 5:3, los mandamientos, este es el amor, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, o sea, no son pesados, no son difíciles. De lo mismo está hablando Jesucristo aquí, donde dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero no tiene que estar sometido, porque tiene que negarse a sí mismo para poder estar obedeciendo y no salirse de ese yugo. Y en cierta forma, el cónyuge nuestro es Jesucristo, porque el yugo es el que une a esposo y esposa, por eso se dice cónyuge, que está bajo el mismo yugo. Cuando hace un pacto matrimonial, están sometiéndose al mismo yugo de fidelidad mutua. Y había la palabra cónyuge, que están bajo el mismo yugo, y nosotros debemos estar bajo ese mismo yugo. Ahora bien, miremos unas cuantas escrituras, hermanos, que nos exhortan a desarrollar esa intimidad con Dios, que el rey David, siendo un general del ejército, hermanos, estando a cargo de las 12 tribus de Israel, para él era lo principal. Y Dios se encargaba del resto. Ustedes ven, cuando un rey, así usted lo ve en el libro de los reyes, sube y baja, sube y baja. El rey hizo lo bueno ante los ojos de Dios, y todos los ídolos que había, hizo que el templo volviera a ser el lugar de culto, hizo cosas muy buenas. Y luego viene el siguiente, por ejemplo, Ezequías, y luego viene su hijo Manasés, y fue el peor de todos los reyes de Judá. Hizo todo lo contrario, hasta que Dios lo hizo llevar preso por los asirios a Babilonia, ya se arrepintió, y Dios le perdonó, pero los perjuicios que hizo tuvieron consecuencias para la deportación del pueblo de Judá por los pecados de Manasés. Eso es, sube y baja. O sea que la conducta nuestra, así como la conducta de un rey, dependía toda la nación de la conducta de un rey. Toda la nación era bendecida o la nación era maldecida. Y nosotros, hermanos, y nuestras familias y nuestra vida depende de si nosotros verdaderamente, después de haber hecho un contrato y un pacto con Dios, si lo estamos cumpliendo. Si estamos siendo fieles a ese pacto, que son los 10 mandamientos, hermanos, magnificados por nuestro Maestro.
Por eso, entonces, nuestro hermano leyó este Salmo número 2, y lo que yo quiero resaltar aquí es la última frase. Dice, bienaventurados todos los que en él confían. Y está traducido, digamos, está aceptable. Pero la palabra que yo les he hablado muchas veces en hebreo, que está ahí, y pido que la escriban, es jasa. Le digo ja porque en hebreo, cuando ustedes buscan la concordancia, aparece una K con una J, pero es ja, es una palabra, una consonante tan fuerte en hebreo que suena como ja. Eh, Hasa, eso es refugio, el que huye en busca de refugio. Es mucho mejor. El hebreo es muy concreto, pero también tiene mucho más significado decir, bienaventurados son los que en él se refugian. Ahí la palabra es hasa. En inglés usted la encuentra con una H al principio y, y con una H al final, hasa. En español usted la encuentra con una J y una K. Le están tratando de imitar la pronunciación. Hasa es J-A-S-A, refugio. Huir en busca de refugio. Eso es mucho más significativo para la mente nuestra que la palabra los que en él confían. Esa palabra es abstracta, pero es los que a él huyen en busca de refugio, como Jesucristo mismo lo expresó, como el pollito que se va a refugiar bajo las alas de la gallina. Y él mismo se comparó con la gallina cuando le dijo a los judíos, ¿cuántas veces quise reuniros como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? Y es a nosotros nos está diciendo lo mismo, venid a mí, y yo los protejo, refúgiense en mí, y yo intervengo por ustedes. Dejemos que Él pelee nuestras batallas, hermanos. Eso sí, obedezcámosle y tenemos que pelear nuestra propia batalla, porque también está escrito, el reino de los cielos padece violencia y los violentos lo arrebatan. O sea, los que se deciden a cumplir la ley de Dios y no andan coqueteando con el pecado, hermano, sino que lo crucifican, como dice, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Uno tiene que negarse a sí mismo en forma radical, de manera que es como crucificar al pecado. Y recuerden que hoy en día mucha gente lleva una cruz aquí en el pecho. En tiempos de Jesucristo a nadie se le hubiera ocurrido eso, hermano. Una cruz era la peor tortura que haya sido inventada, tal vez por el hombre, una de las peores, que eran colgados ahí varios días, agonizando, hermanos, hasta que se morían asfixiados porque ya no tenían fuerza para empujarse y tomar un poco de aliento, hermano. Una tortura indescriptible, hermanos. Era la cruz. Entonces, Jesucristo dijo, nosotros tenemos que crucificar todo lo que vaya en contra del pacto que hemos hecho con Él, hermano. Hasta el punto en como dice, y siempre ponemos el ejemplo, el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. O sea que tenemos que ser radicales, hermanos, radicales en la obediencia a Dios. Y así podemos establecer una relación íntima con Él, de podernos refugiar en Él, y así estamos bajo el yugo de Él, y Él entonces vean ustedes toda la operación, como también María le dijo, ella escogió la mejor parte y no le será quitada. Quiere decir, denle prioridad a la relación conmigo y yo me encargo de ayudarles el resto. O dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu senda. Cuando uno desaca tiempo para la relación, para cultivar una relación íntima con Dios, Él se encarga de enderezar los caminos y de prosperarnos en forma que a veces nos asombra de cómo Dios, pero si estamos tratando de hacer todo nosotros mismos, hermanos, y lo descuidamos a Él, el Señor no aprendió la lección. Todo le estaba yendo mal. Estaba recién venido a la iglesia. Él todavía no había empezado, creo que todavía no había empezado la obra para la que Dios lo llamó, de apóstol de la era de Filadelfia. Pero en la autobiografía habla que empezó un negocio y se fue a la quiebra. Él que había tenido tanto éxito en su juventud y todo se le iba a la quiebra y todo estaba mal y su esposa estaba enferma y estaba anémica y estaba a punto de dar a luz y él tenía miedo, si llega a perder sangre se va a morir el alumbramiento. Y no tenía comida en la casa, hermanos, tenía los zapatos rotos.
Lo único que tenía era un saco viejo y se lo tenía que amarrar con un gancho acá porque no tenía botones, hermano. Todo le iba mal. Y se puso a ayunar, a pedirle a Dios, Señor, muéstrame qué es lo que estoy yo haciendo mal. Y empezó a ayunar un día, creo que fue por la tarde, y bueno, el otro día ayunó todo el día y se la pasó todo el día orando una hora, estudiando una hora, meditando otra hora, en el orden que usted lo quiera poner. Podría ser orando primero, porque, como les digo yo, la oración se parece a la palabra orar, a la palabra arar, que es como abrir los surcos del alma, el surco del corazón, el surco de la mente, para que la palabra de Dios entre profundamente en uno. Orar, luego estudiar, que es la semilla, para que entre profundamente y eche raíz, y luego meditar para alcanzar un mayor conocimiento de lo que aquello por lo cual hemos orado y en lo cual lo hemos estudiado. Y así se la pasó una hora ayunando, perdón, una hora orando, otra hora estudiando y otra hora meditando. Todo el día, hasta el otro día por la mañana. Y empezó a ocurrir una serie de milagros asombrosas. Los padres de él todavía vivían, llegaron y le trajeron pan caliente, le trajeron leña porque no tenía leña para calentarse. La esposa fue sanada milagrosamente, no voy a dar los detalles ahora, y un hermano, un cuñado de él, le regaló un abrigo nuevo y todo se le arregló y entendió. Dios le estaba diciendo, no me dejes de último, ponme a mí primero y yo me encargo del resto. No que uno se vuelva perezoso, pero si uno descuida la relación con Dios, las cosas no le salen bien, hermano. Una vez que hemos hecho un pacto con Dios, Dios quiere que lo guardemos y a veces nos obliga prácticamente a acudir a él, Señor. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que lo estamos poniendo de último cuando debe ser primero. Y ese fue lo que María estaba haciendo. Y dijo, ella ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Como quien dice, yo me encargo de que después todo funcione bien, pero pone primero la relación con Dios y luego todo lo demás. Por eso debe ser lo primero en nuestra vida, antes de empezar la jornada, es orar, hermanos, y buscar la presencia de Dios, como decía David. Tu presencia supliqué de todo corazón, de manera que la oración no sea superficial, hermanos. Y aquí entonces, en este primer salmo, que lo demostró muy bien nuestro querido Johan, que hizo una excelente exposición, bienaventurados los que, yo le pongo ahí Hazá, como le digo, pongan una J, si no quieren poner la K, J, pues una J hebrea, que en árabe es igual, ja, es muy fuerte. En España todavía queda algo de eso. Trabajar, ellos dicen. Entonces, Hazá quiere decir refugiarse o huir en busca de refugio. Bienaventurados los que en él confían, dice aquí, pero la palabra en hebreo significa los que en él se refugian, los que buscan refugio en Dios, los que ponen por obra lo que Jesucristo dijo, venid a mí, los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Eso tenemos que tenerlo acá entre ceja y ceja, hermanos, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, cuando el sistema en que vivimos quiere absorbernos completamente, hermanos, y yo creo que la inteligencia artificial es lo que va a llevar al colmo esa esclavitud, porque vemos cada vez una mayor dependencia. Cualquier cosa, la inteligencia artificial, y ahí se pegan, hermano. Ella no va a reemplazar nuestra relación con Dios. Y a mí me ha preguntado si está bien usar la inteligencia artificial para tratar los temas de un sermoncillo, por ejemplo. Y eso no está bien, porque nosotros debemos confiar en que Dios nos guía con su espíritu y no depender de ese sistema que el ser humano ha, ha construido, ha inventado, hermanos. No depender de eso, depender de Dios que nos ayude y tener fe para preparar los mensajes que tenemos que dar. Esto es para los que tienen que dar sermones o sermoncillos. No dependan de la inteligencia artificial. Debemos depender de la inspiración de Dios y acercarnos a Dios suficientemente para saber que Él nos guía y nos ayuda y nos da inspiración y nos da entendimiento de su palabra más de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces veamos que para David el refugiarse en Dios era un principio fundamental. Lo vamos a ver en varios ejemplos, no todos los vamos a leer, pero varios ejemplos en los Salmos, que fue lo que nos recomendó nuestro hermano Johan, y curiosamente fue exactamente lo que yo había preparado, mis queridos hermanos. En el capítulo 3 de los Salmos,
vemos que dice en el versículo 5, y él venía, mire la situación en que estaba David, y él siempre buscaba refugio en Dios. Dice al principio dice, Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Qué tragedia más espantosa fue esa, hermanos. Fueron consecuencia de sus pecados, pero David se arrepintió y siguió confiando en Dios. Sabía que Dios le había perdonado, aunque Dios permitió que hubiera consecuencias para que no lo volviera a hacer. Es lo que hace con nosotros porque nos ama. Pero cuando huía de Absalón su hijo, dice, y sabemos que venía con todo el ejército de Israel, decidió a matarlo. Y Dios intervino de manera que se retrasó por el consejo de no de Ahitofel. Ahitofel le dijo a Absalón, vete ya y sorpréndelo antes de que pase el Jordán, porque está cansado y todos van a estar cansados. Y luego llegó otro, usted no sé si se acuerdan, bien, usted leen el libro de Samuel, David venía huyendo, venía subiendo al Monte de los Olivos y se encontró con un amigo, Arquita, era del lugar donde era, y le digo, vete, no te vengas conmigo, vete y deshace el consejo de Ahitofel, que David sabía, Ahitofel era sumamente astuto y un gran consejero, y se volvió en contra de David, y se puso del lado de Absalón, y, entonces el otro convenció, sabiamente le dijo, no sigas a tu padre ahora, él es un hombre de guerra, y es un hombre que conoce mucha la estrategia, no te vayas ahora, reúne todo el ejército de Israel y entonces te vas. Y Ahitofel dijo, aquí terminé yo, porque se dio cuenta que David se había escapado. Y pudo pasar el Jordán y ya quedó fuera del alcance del ataque que le iba a lanzar su hijo. Le dio tiempo de alejarse cada vez más y poder reunir sus fuerzas. Y Ahitofel fue y se ahorcó, porque sabía que David iba a sobrevivir y iba a tener que pagar la traición que, que había tomado. Y hay mucho que decir al respecto, pero ahora no nos detengamos en esto. Fíjese que él descarga su tristeza, está cargado, está afligido y está cansado. Dice, oh Eterno, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios contra mí? Muchos son los que dicen de mí, no hay salvación para él en Dios. Todos, su propio hijo y todo Israel se volvió en contra de David, hermano. Y Dios se lo predijo. Dijo, a causa de lo que hiciste, del adulterio que cometió y del homicidio que cometió, iba a haber consecuencias. Sin embargo, David no perdió su fe en Dios, porque supo que Dios le había perdonado, pero Dios perdona nuestros pecados y a veces Él permite que haya consecuencias, porque Dios es amor. Si uno peca y no pasa nada, hermanos, tiene la tentación de volverlo a hacer y de perderse para siempre. Y Dios, él aprendió esa lección y por eso él oró con fe y como el amigo de él impidió que su hijo viniera en pos de él, fíjate lo que dice el versículo 5, yo me acosté y dormí. Si él hubiera hecho esto, cuando Ahitofel le dijo a Salón, vete ya, lo había sorprendido cansado, fatigado. Usted lee en el libro de Samuel, primero y segundo libro de Samuel, ahí hay muchas cosas que aprender, hermanos, sobre todo esta relación de David con Dios. Yo me acosté y desperté porque el Eterno me sustentaba. No temeré a 10 millones de gente que vinieran contra mí. Primero le cuenta su angustia y después de que él derrama su corazón, como que lo descarga en Dios, hermanos. Y eso necesita fe para saber que en la oración Dios oye nuestra angustia y la descargamos en Él. Y dice, venid a mí los que están trabajados y cargados. Y ahí es donde uno recibe alivio. Cuando habla, recuerden la historia de Ana. ¿Se acuerdan? Yo se las he leído muchas veces. Ana derramó su corazón delante de Dios. Estaba afligidísima porque su rival, Penina, la mantenía angustiada porque no tenía hijos. Y eso era una maldición, una afrenta, como dijo Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. No tener hijos era una afrenta. Entonces, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, eterno, versículo 7, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. O sea, Dios empezó a pelear por él. Los dientes de los perversos quebrantaste. Y en el capítulo 4, ustedes ven que aquí se establece un ritmo de mañana y tarde. Vamos a verlo. Aquí dice, yo me acosté y dormí, dice el capítulo 3. Ahora, en el capítulo 4 vemos cómo David mantenía esta relación con Dios espiritual del sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. Dice, en el versículo 4, el capítulo 4 dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad.
y ofreced sacrificios de justicia y confiad en el Eterno. O sea que aún antes de uno dormirse debe seguir la oración que inició antes de acostarse. Y en el versículo 8, miren lo que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Está hablando de una oración de la mañana y una oración de la tarde, porque tú, Eterno, me haces vivir confiado. Miren el capítulo 5, dice: escucha, oh Eterno, mis palabras, considera mi gemir. Una vez más, derramando su alma delante de Dios. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Versículo 3, oh Eterno, de mañana oirás mi voz. ¿Qué dice el final del capítulo 4? En paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Qué dice el principio del 5? Oh Eterno, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y luego dice en el versículo 11, pero alegres de todos los que en ti confían, y la palabra ahí confían una vez más es hazá, todos los que en ti se refugian. Y él que está haciendo una vez más, derramando su corazón, contando sus preocupaciones, su carga y su trabajo, y dice: ven, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Entonces vemos cómo esto es un ritmo de mañana y tarde en el espíritu que David no lo podía hacer físicamente, mis queridos hermanos. En el capítulo 7 ustedes ven que dice sigayón, que es decir un quejido, un grito en hebreo. Sigayón de David, que cantó al Eterno acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Seguramente ustedes saben que Benjamín era de la tribu de la cual era Saúl, y David estaba siendo perseguido y los de Benjamín estaban contra él porque él era de la tribu de Judá. Y aquí dice sigayón de David, que cantó acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín, o sea, realmente un pariente del rey Saúl. Eterno Dios mío, en ti he confiado. Una vez más, ¿qué dice aquí? En ti me he refugiado. La palabra confiar quiere decir hazá en hebreo. No siempre, pero muchas veces. En ti me he refugiado. Él practicaba eso, se escondía bajo las alas del Eterno. Y luego dijo: sálvame de todos los que me persiguen y líbrame, no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Entonces vemos que ahí utiliza otra vez esa palabra, en ti, al mismo principio, Dios mío, en ti he confiado, es la palabra hazá, que es la que dice: bienaventurados los que en él confían, es bienaventurados los que en él se refugian. Y él aquí mismo estaba clamando a Dios porque estaba siendo perseguido. Y esto es antes de haber pecado. O sea, los salmos no están en orden cronológico, tienen otro orden. Dios lo inspiró y así debemos leerlos, hermanos. Y vamos una vez más, esto se va repitiendo vez tras vez en el capítulo 11, por ejemplo, también, versículo 1. Capítulo 11, versículo 1. En el Eterno he confiado. La palabra es hazá. En el Eterno me he refugiado. En el Eterno me he refugiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre las cuerdas para asetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Entonces vemos cómo David continuamente buscaba refugio en Dios y así fue desarrollando una relación que ya desde su juventud tenía cuando peleó contra el león y contra el oso que se le estaban robando los corderos. Dice que fue el Eterno el que puso sus animales en la mano de él para poder escoger la quijada y matarlos, porque tenía una fuerza superior que lo estaba asistiendo, hermanos. Y ya de joven tenía esa relación con Dios, que desarrolló en parte, como dice Salmo número 8, viendo las estrellas y viendo la grandeza de Dios, seguramente durmiendo al aire libre para cuidar sus rebaños. Y Dios miró el celo de él por esas ovejas. Y tal vez fue una de las cosas que Dios vio para ponerlo sobre su pueblo Israel, que también Dios las considera como sus ovejas. Entonces en el versículo 11 dice: en el Eterno he confiado. La palabra ya es hazá. En el Eterno me he refugiado. Siempre que estaba en apuros, dice: ¿por qué dices a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco. O sea, él estuvo perseguido continuamente y desarrolló esa relación con Dios.
Las circunstancias lo obligaron, pero él supo aprovechar las circunstancias para desarrollar una dependencia cada vez mayor de Dios, no de la inteligencia artificial. Perdone pero eso se está volviendo una obsesión, verdaderamente. Entonces, vez tras vez, encontramos veamos el Salmo 16, una vez más. Salmo 16 dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. La palabra ahí es hazá, quiere decir, guárdame, oh Dios, porque en ti me he refugiado. Oh alma mía, dijiste al Eterno, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti, pues los santos que están en la tierra, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Y veamos cómo David permanecía en la presencia de Dios como Elías, que decía, vive el Eterno en cuya presencia estoy. Y eso se puede practicar, hermanos, nosotros. Si practicamos una caminata diaria, caminar con Dios, pensar, Jesucristo está en mí, estoy caminando con Él. Y literalmente vamos desarrollando esa costumbre de estar en la presencia de Dios, hermanos, todo el día, cada vez más, ahora que se acerca lo que se viene, mis queridos amigos. Salmo 16, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, una vez más, la palabra ahí es hazá, porque en ti me he refugiado. Y fíjense lo que dice en el versículo 7, bendeciré al Eterno que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. O sea, como él se acostaba, después de haber seguro leído la palabra de Dios, porque a los reyes les era obligatorio leerla todos los días, como a nosotros que vamos a ser reyes, hermanos. No solo de pan vivirá el hombre. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Muchas veces uno ha estado estudiando la Biblia, echándole aceite a la lámpara antes de acostarse para que la lámpara arda toda la noche. Eso es lo que Aarón tenía que hacer. Meterle aceite a la lámpara por la tarde para que ardiera toda la noche, aún dormidos. Por eso las vírgenes necias y las prudentes todas se durmieron con una diferencia. Las prudentes habían puesto suficiente aceite para que ardiera toda la noche. Lo que nosotros debemos estar haciendo, hermanos, literalmente se aplica. Debemos leer la palabra de Dios antes de acostarnos para que nos acostemos con ello en la mente y no con la última película, quién sabe con qué clase de escenas de violencia o de brujería, y nos vamos a acostar y nos vamos a soñar con eso. Pero si nos ponemos en la presencia de Dios antes de acostarnos, dice, al Eterno he puesto siempre delante de mí, desde el versículo 8. Al Eterno he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Estas son palabras que Jesucristo practicó, porque el Salmo 16 es el que se aplica para mostrar que Jesucristo iba a resucitar, como lo dice claramente en el versículo 10, lo citó el apóstol Pedro, hablando de Jesucristo después de su resurrección, dijo, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, esto lo escribió David, pero Jesucristo, estas palabras estaban en la mente de Jesucristo porque él mismo se las inspiró al rey David. En el Salmo 17, miren por dónde está esto, por todos lados, hermanos. Y si usted ve en la palabra confiar, no le pega al blanco, como dice, refugiarse. Refugiar es buscar amparo, buscar alivio, y también incluye esto de derramar el corazón y el alma delante de Dios. Y así es como encontramos alivio cuando dice, venid a mí, los que estáis y afligidos, digámoslo, y yo os haré descansar. Cuando uno saca lo que lleva adentro, hermano. Y esto incluye orar por los que nos odian, orar por los que nos persiguen. Cuando uno obedece lo que Dios, Jesucristo, ordenó hacer, entonces el alivio viene, hermano. Pero muchas veces uno ha sido ofendido y se acuesta con la amargura de la ofensa que recibió, cuando si perdona y ora por el que lo ofendió, como lo dice aquí, miren ustedes, hermanos, en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, que esto tiene unas extensiones maravillosas, hermanos. Cuando uno obedece las instrucciones del maestro, hermanos, encuentra alivio, porque se deshace de la carga, no rumiándola, como la vaca rumiando el pasto que se comió, uno pensando lo que le dijeron o lo que le hicieron o lo que pasó. Si uno ora por los que lo ofendieron,
Si uno ora por sus enemigos, hermano, está obedeciendo lo que Cristo dice y encuentra paz. Saca la frustración de adentro, sube como incienso y lo quema a la presencia de Dios, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente, hermanos? Y los psiquiatras también han comprobado esto. Cuando una persona ha venido y está hablando hasta pecados gravísimos que ha sufrido mujeres, por ejemplo, hasta violaciones, hermanos queridos, que el estarla rumiando y pensando lo que pasó no hace más que agravar la herida sufrida. La única salida es orar a Dios por los que nos ofendió y Dios sana esas heridas. Dios es poderoso para sanarlas. Fíjense lo que dice aquí el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Dice, oísteis, versículo 43, oiga esto. Y esto es la oración de uno en toda circunstancia. 5:43 de Mateo dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Cuando uno hace esto, hermano, uno se deshace de la carga. Venid a mí los que estáis cargados y trabajados. Uno la pone en manos de Dios y Dios le sana a uno el alma, hermanos, y le da paz. Y se encarga de arreglar el problema cualquiera que sea cuando uno obedece estas instrucciones. Usted va donde un psicólogo, y me perdona aquí, doña Carolina, que el psicólogo no le va a decir si fue ofendido, si fue herido, si fue cualquier otra cosa, no le va a decir, vaya, arrodíllese y ore por esa persona. Dígale a Dios por esa persona. Cuando uno hace eso, todo lo contrario de lo que nuestra naturaleza quiere hacer y hace lo que Jesucristo le manda, Él nos da alivio. Venid a mí los que es trabajados y cargados, a veces de ofensas, de desprecio, de frustraciones, y uno las descarga delante de Él y ora por los que le han hecho mal. Haya alivio, porque está obedeciendo lo que Él dijo. Los salmos fueron escritos bajo el antiguo pacto. Y hay cosas que David oró en contra de sus enemigos. Nosotros hoy entendemos que debemos aplicarlo según la enseñanza del maestro en el nuevo pacto. Una vez más, capítulo 5 del libro de Mateo, veamos lo que él nos dice para que veamos cómo Dios nos da alivio cuando estamos trabajados y cargados. En el versículo 44 del capítulo 5, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, Dios recibe esas oraciones cuando tenemos un corazón que está dispuesto a seguir las instrucciones del Maestro, y esa angustia y esa frustración y ese dolor se convierte en oración, se convierte en incienso y se quema. Y uno queda libre, queda en las manos de Dios y Él sabrá qué va a hacer. Nosotros tenemos que hacer lo que Él nos enseñó que debemos de hacer. Entonces, una y otra vez, veamos el Salmo 18, ya se nos está acabando el tiempo, 0 minutos. El Salmo 18 es uno de los preferidos míos, es sumamente intenso, hermano. En el Salmo 18, mire lo que dice, y vamos a concluir con esto, no se me asusten. Salmo 18 dice, al músico principal, francamente está dedicado a Jesucristo. Sería un día esto hacemos un estudio sobre los salmos y todas esas palabras que hay ahí que tienen un significado. Esto está dedicado al músico principal que es Jesucristo, el que nos va a dirigir en el coro cuando cantemos sobre el mar de vidrio el cántico de Moisés frente al trono de Dios el Padre, hermanos. Eso es lo que nos espera dentro de poco tiempo, hermano. Al músico principal, Salmo de David, siervo del Eterno, el cual dirigió al Eterno las palabras de este cántico el día que le libró el Eterno de mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Entonces dijo, te amo, oh Eterno. ¿Y saben? Ese te amo en hebreo es fervientemente te amo. Eso sí es candela, como dicen por ahí. Ahí es la expresión de ese verbo, no es simplemente te amo. Entonces, si estudian un poco el hebreo, buscan en algunos comentarios, dice, fervientemente te amo, oh Eterno, fortaleza mía.
el Eterno, roca mía y castillo mío y mi libertador. ¿Por qué podía decir todo esto? Porque él derramó su alma delante de Dios en toda circunstancia y Dios siempre lo salvó de las circunstancias. Siempre le dio la victoria en las batallas. En el Salmo 57, ustedes recuerdan cuando él huyó a la cueva, dice, a la sombra de tus alas me ampararé, quiere decir, me refugiaré hasta que pasen los quebrantos. Estaba rodeado de 3.000 hombres de la élite del ejército de Saúl. Y Saúl entró ahí a cubrirse los pies, como dice la escritura, muy decentemente. O sea, estaba humanamente, si se da cuenta que estaba ahí con sus hombres, los hubieran vuelto papilla, como dicen. Sin embargo, dice, a la sombra de tus alas me ampararé. Antes de leer esto, no me quiero ir sin leer esa porque me gusta mucho esa escritura, de ver cómo él, y ustedes van a ver los títulos de los salmos y ven en qué circunstancias estaba. Y siempre le estaba buscando en cada circunstancia donde estuvo. Y también dice, Dios le dio la victoria donde quiera que fue, porque siempre buscó a Dios, hermanos. Y en el Salmo 57 dice, el encabezamiento dice, no destruyas, Mictam de David cuando huyó a la cueva de delante de Saúl, cuando huyó a la cueva. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha la palabra confiado ahí es, en ti se ha refugiado mi alma. No únicamente la cueva, se refugió en Dios. En ti se ha refugiado mi alma. Y en la sombra de tus alas una vez más, ampararé, dice, me refugiaré. Una vez más, Hazá en hebreo. 2 veces está ahí cuando estaba en esa cueva, al borde de la muerte, hermanos. Y Dios siempre escuchó, porque siempre lo buscó y vino a él como nos ofrece Jesucristo. Venid a mí, los que estáis trabajados y cansados. Miremos entonces el Salmo 18 y dice, fervientemente te amo, oh eterno fortaleza mía, eterno roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza en ti, en el cual confiaré, una vez más, Hazá, en el cual me refugiaré. Es lo que dice ahí, dice confiaré, pero mejor traducido, me refugiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré al Eterno, quien es digno de ser alabado, y seré libre de mis enemigos. O sea, hermanos queridos, que aprendamos y pongamos por obra en nuestra vida, según las instrucciones de nuestro Maestro y el ejemplo de un hombre según el corazón de Dios, en buscar a Dios y hacer de Él nuestro refugio y buscarlo en cualquier situación en que estemos, con un corazón limpio, hermanos, procurando siempre obedecerle, y Dios peleará nuestras batallas, como está prometido en la Escritura.